Durante siglos, las tumbas del antiguo Egipto han sido vistas como portales al pasado, lugares donde los faraones y nobles eran enterrados con objetos, símbolos y rituales diseñados para acompañarlos en la eternidad. Pero hay algo que casi nunca se menciona en los documentales, en los libros de historia o incluso en las visitas guiadas. No todas las tumbas pueden ser exploradas. No todas las cámaras han sido abiertas. Y en algunos casos, hay espacios dentro de esas tumbas a los que absolutamente nadie tiene permiso de entrar. Esto no es una teoría conspirativa, es un hecho documentado. Existen cámaras selladas, pasajes bloqueados, estructuras detectadas por tecnología moderna que han sido confirmadas, pero que siguen completamente fuera del alcance de cualquier exploración directa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Porque en la mayoría de los casos, no es que no se puedan abrir. Es que no se permite abrirlas. La pregunta entonces no es si hay algo dentro. La pregunta es, ¿qué podría haber ahí para justificar décadas de silencio? Hoy vamos a explorar algunos de los ejemplos más desconcertantes. Lugares donde la tecnología ha revelado espacios ocultos, pero donde la respuesta oficial ha sido siempre la misma: no tocar, no abrir, no investigar más. Y lo que vamos a descubrir no solo habla de arqueología. Habla de decisiones, de límites, de cosas que, por alguna razón, deben permanecer cerradas. Uno de los casos más conocidos comienza en el corazón de la Gran Pirámide de Giza, una de las estructuras más estudiadas del planeta. Durante décadas, se asumió que su interior estaba completamente mapeado, que no quedaban secretos por descubrir. Pero en 2017, un proyecto internacional utilizando monografía, una tecnología capaz de escanear el interior de estructuras sólidas sin dañarlas, detectó algo inesperado. Un enorme vacío, de al menos 30 metros de longitud, ubicado directamente sobre la Gran Galería. Un espacio gigantesco, completamente desconocido hasta ese momento. El hallazgo fue publicado, validado por múltiples equipos científicos y reconocido oficialmente. Pero lo que ocurrió después fue silencio. No se permitió perforar. No se autorizó el uso de cámaras internas. No hubo intentos visibles de exploración directa. Ese espacio sigue ahí, confirmado, medido, pero inaccesible. Y eso nos lleva a una posibilidad inquietante. Que el conocimiento de su existencia no implica el derecho a investigarlo. Pero este no es el único caso. En la llamada Cámara de la Reina, dentro de la misma pirámide, existen conductos estrechos que durante años fueron considerados simples sistemas de ventilación. Hasta que en 1993, un robot explorador descubrió algo que cambió completamente esa interpretación. Al final de uno de estos conductos, apareció una pequeña puerta de piedra, perfectamente sellada, con dos manijas de cobre. Una puerta dentro de una pirámide que, en teoría, no debería tener puertas internas. Años más tarde, otro robot logró perforar un pequeño agujero en esa puerta. Detrás de ella, había otra puerta. Dos barreras consecutivas. Dos niveles de sellado. Y desde entonces, nadie ha vuelto a mirar más allá. Nadie sabe qué hay detrás de esa segunda puerta. Y nadie parece tener prisa por descubrirlo. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes de todos estos casos es que no se trata de estructuras aisladas. No son anomalías únicas. Son patrones. Porque a medida que se aplican nuevas tecnologías, radar de penetración terrestre, escaneos electromagnéticos, análisis térmicos, comienzan a aparecer más y más indicios de espacios ocultos en distintas tumbas a lo largo de Egipto. Cavidades bajo cámaras principales. Pasajes que no figuran en los planos oficiales. Zonas donde las mediciones indican la presencia de algo que no debería estar ahí. Y en muchos de estos casos, la respuesta es la misma: el acceso no está permitido. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Es una cuestión de preservación o de control?
Porque la arqueología moderna tiene herramientas suficientemente avanzadas como para explorar estos espacios sin causar daño significativo. Microcámaras, sondas, escaneos no invasivos. La tecnología existe. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Algunos argumentan que abrir estas cámaras podría comprometer la integridad de estructuras milenarias. Que el riesgo no justifica la curiosidad. Y es una posición válida. Pero no explica por qué, en ciertos casos, ni siquiera se permite un análisis más profundo utilizando métodos completamente seguros. Y es aquí donde empiezan a surgir teorías más controvertidas. La idea de que algunas de estas cámaras podrían contener información que desafía la narrativa histórica establecida. Objetos que no encajan en el contexto conocido. Estructuras que no siguen los patrones esperados. Evidencias que obligarían a replantear lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto. No hay pruebas concluyentes de esto. Pero tampoco hay transparencia total. Y en ese vacío de información, la curiosidad crece. Porque cuando algo puede ser investigado, pero no se investiga, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve intencional. Pero todo esto es solo la superficie. Porque en el próximo capítulo, vamos a entrar en casos aún más específicos. Tumbas donde se han detectado cámaras ocultas bajo el suelo. Pasajes que conectan niveles distintos de estructuras. Espacios que no solo están sellados, sino diseñados para no ser encontrados. Y ahí es donde la historia deja de ser arqueología y empieza a aparecer otra cosa. Si el primer capítulo dejó claro que existen espacios dentro de las tumbas egipcias que nadie tiene permiso de explorar, lo que viene ahora lleva esa idea a un nivel mucho más profundo, porque ya no estamos hablando solo de cámaras ocultas dentro de estructuras conocidas, sino de sistemas completos diseñados para permanecer invisibles. Y lo más inquietante de todo es que muchos de estos espacios no fueron descubiertos por excavaciones tradicionales, sino por tecnologías modernas que permiten ver lo que está debajo, detrás o más allá de lo visible. Uno de los casos más discutidos en los últimos años se encuentra en el Valle de los Reyes, el lugar donde fueron enterrados algunos de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Durante décadas, se creyó que las tumbas de este valle estaban completamente catalogadas, que cada cámara había sido identificada, documentada y estudiada. Pero eso comenzó a cambiar cuando equipos de investigación empezaron a utilizar radar de penetración terrestre en zonas que ya habían sido excavadas. Los resultados fueron sorprendentes. En varios puntos, especialmente cerca de la tumba de Tutankamón, aparecieron anomalías que sugerían la presencia de cavidades detrás de los muros. Espacios que no estaban en los planos. Áreas donde la densidad del material cambiaba de forma abrupta, como si hubiera habitaciones ocultas selladas desde hace miles de años. Durante un breve periodo, la posibilidad de que existieran cámaras adicionales generó una enorme expectativa. Se habló incluso de la posibilidad de encontrar la tumba de Nefertiti oculta detrás de una pared. Pero después de los primeros anuncios, todo se detuvo. Los estudios se volvieron menos frecuentes. Las declaraciones más cautelosas. Y finalmente, el tema desapareció casi por completo del discurso oficial. Las anomalías nunca fueron completamente descartadas, pero tampoco fueron exploradas en profundidad. Y eso nos deja en una posición extraña. Sabemos que hay indicios. Sabemos que la tecnología detectó algo. Pero no sabemos qué es. Y nadie parece dispuesto a averiguarlo. Pero este no es un caso aislado. En otras tumbas del mismo valle, estudios electromagnéticos han identificado espacios bajo el suelo de cámaras funerarias, cavidades que no tienen acceso visible desde ninguna parte de la estructura. Espacios que, en teoría, podrían contener cámaras secundarias, depósitos ocultos o incluso sistemas de túneles diseñados para conectar distintas partes del complejo. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, no se ha realizado ninguna excavación directa para confirmarlo. La explicación oficial suele ser la misma: preservar la integridad del sitio. Evitar daños irreversibles. Pero hay un detalle que complica esa explicación.
En muchos de estos casos, las anomalías no están en zonas estructuralmente críticas. No se encuentran en puntos donde una intervención mínima comprometería la estabilidad de la tumba. Y aún así, no se actúa. Esto ha llevado a algunos investigadores independientes a plantear una hipótesis diferente. La idea de que ciertas tumbas no fueron diseñadas solo para contener un cuerpo y sus objetos funerarios, sino para ocultar algo más. Algo que no estaba destinado a ser encontrado. Y si eso es cierto, entonces la forma en que están construidas, con cámaras falsas, pasajes bloqueados, niveles ocultos, no sería un accidente, sino una estrategia deliberada. Un sistema de ocultamiento. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque cuando se analizan los patrones de construcción de algunas de estas tumbas, especialmente las de periodos más avanzados, aparece una característica recurrente. La presencia de elementos arquitectónicos que no tienen una función clara dentro del contexto funerario tradicional. Pasillos que no conducen a ninguna parte. Nichos vacíos en lugares donde no deberían estar. Cambios en la orientación de las cámaras que no siguen la lógica habitual. Elementos que, vistos de forma aislada, podrían parecer simples irregularidades, pero que en conjunto sugieren algo más. Una intención. Un diseño que va más allá de lo visible. Y esto nos lleva a una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si lo que vemos de estas tumbas no es la estructura completa, sino solo una parte? ¿Y si las cámaras accesibles fueron diseñadas para ser encontradas, mientras que otras fueron diseñadas para permanecer ocultas? Porque si ese es el caso, entonces la arqueología moderna podría estar explorando solo la superficie de algo mucho más complejo. Un sistema que fue construido con capas, con niveles, con zonas accesibles y zonas prohibidas. Pero lo más inquietante de todo no es la existencia de estos espacios ocultos. Es el patrón de comportamiento que se repite cada vez que se detectan. Descubrimiento inicial. Interés público. Posibilidad de exploración. Y luego, silencio. Como si hubiera un límite invisible. Un punto a partir del cual la curiosidad deja de ser bienvenida. Y eso nos lleva directamente al tercer y último capítulo. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que se ha detectado. De lo que se ha medido. De lo que la tecnología ha revelado sin necesidad de abrir nada. Pero en el siguiente capítulo vamos a explorar algo diferente. Casos en los que sí se abrió. Casos en los que sí se entró. Y lo que se encontró no fue lo que nadie esperaba. Porque hay tumbas que fueron selladas nuevamente después de ser exploradas. Lugares donde el acceso fue permitido, y luego restringido otra vez. Y ahí es donde la pregunta cambia por completo. Porque ya no se trata de que podría haber dentro, sino de que fue visto, y por qué no se puede volver a ver. Si hasta ahora hemos hablado de tumbas que nunca fueron abiertas y de cámaras que permanecen selladas, este último capítulo nos lleva a un territorio aún más inquietante, porque aquí ya no se trata de lo que podría haber dentro, sino de lo que ya fue visto. Casos documentados en los que el acceso sí fue permitido, en los que investigadores, arqueólogos o equipos técnicos lograron entrar, observar, registrar, y luego, de forma inesperada, todo volvió a cerrarse. Y en algunos de esos casos, lo que ocurrió después es tan extraño como el descubrimiento en sí. Uno de los ejemplos más desconcertantes se encuentra nuevamente en el Valle de los Reyes, donde varias tumbas menores, menos conocidas por el público general, fueron abiertas durante el siglo XX como parte de exploraciones sistemáticas. En algunos de estos casos, los registros iniciales describen cámaras adicionales, nichos secundarios, incluso pasajes que no estaban completamente despejados en el momento del descubrimiento. Pero cuando otros equipos intentaron revisar esos mismos espacios años después, encontraron algo diferente. Accesos bloqueados. Zonas rellenadas. Sectores que, según los informes originales, habían sido visibles, pero que ya no lo eran. Y esto no es una cuestión de deterioro natural.
En varios casos, hay evidencia de intervención humana posterior. Como si ciertas áreas hubieran sido deliberadamente cerradas después de haber sido exploradas. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué cerrar algo que ya fue abierto? ¿Qué se encontró que justificara volver a sellar el acceso? La explicación más común es la conservación. Proteger el sitio de daños, evitar saqueos, preservar materiales frágiles. Y aunque esto es válido en muchos contextos, no explica completamente por qué algunos de estos espacios desaparecen incluso de la documentación pública. Porque en ciertos casos, los informes iniciales mencionan elementos que luego dejan de aparecer en registros posteriores. Como si hubieran sido omitidos. Pero quizás uno de los casos más intrigantes no involucra una tumba específica, sino un patrón que se repite en distintos lugares. La presencia de cámaras que, una vez abiertas, no contienen lo que se esperaba. No hay sarcófagos. No hay objetos funerarios. No hay decoraciones. Solo espacios vacíos. Pero no vacíos en el sentido de abandono, sino vacíos en el sentido de propósito desconocido. Habitaciones perfectamente construidas, selladas durante miles de años, que no parecen haber sido utilizadas para ningún fin funerario tradicional. Y esto rompe con una de las suposiciones más básicas de la arqueología egipcia. Que cada espacio dentro de una tumba tiene una función clara, ya sea ritual, simbólica o práctica. Pero estos espacios no encajan. No cumplen ninguna de esas funciones de forma evidente. Y eso ha llevado a algunos investigadores a plantear una posibilidad que, aunque controvertida, no puede ser descartada por completo. Que algunas tumbas no fueron diseñadas solo como lugares de descanso eterno, sino como estructuras con múltiples propósitos. Algunos visibles. Otros no, y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja. Porque cuando se revisan ciertos informes antiguos, especialmente de exploraciones realizadas a principios del siglo XX, aparecen descripciones que hoy resultarían difíciles de verificar. Referencias a cámaras adicionales que no figuran en los planos actuales. Menciones de objetos que nunca fueron catalogados oficialmente. Observaciones que, con el tiempo, simplemente dejaron de ser mencionadas. Esto no significa necesariamente que haya una conspiración organizada. Pero sí sugiere algo importante. Que la información que tenemos sobre estas tumbas no siempre es completa. Que hay capas de documentación, algunas más accesibles que otras. Y que en ciertos casos, lo que se decide mostrar es solo una parte de lo que realmente se encontró. Pero más allá de los detalles específicos, hay una pregunta que atraviesa todo este tema. Una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de ignorar a medida que se acumulan los casos. ¿Qué define lo que puede ser visto y lo que debe permanecer oculto? Porque en teoría, la arqueología es una disciplina dedicada a descubrir, a revelar, a comprender el pasado. Pero en la práctica, hay límites. Límites técnicos, sí. Pero también límites administrativos, políticos, incluso culturales. Decisiones sobre qué explorar, qué preservar, qué publicar, y qué no, y esas decisiones no siempre son transparentes. Esto no significa que haya una intención deliberada de ocultar algo extraordinario. Pero sí significa que el acceso al conocimiento no es absoluto. Que hay información que se gestiona, que se filtra, que se controla. Y cuando se trata de lugares como las tumbas del Antiguo Egipto, donde cada descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, ese control se vuelve aún más significativo. Porque no se trata solo de piedras y cámaras. Se trata de narrativa. De cómo entendemos el pasado. De qué historias se cuentan, y cuáles no, y aquí es donde llegamos al punto final de este recorrido. Porque después de analizar tumbas selladas, cámaras ocultas, espacios detectados pero no explorados, y lugares que fueron abiertos y luego cerrados nuevamente, la conclusión no es una respuesta definitiva. Es una pregunta más grande. Tal vez la más importante de todas. No es qué hay dentro de las tumbas que nadie tiene permiso de ver.
Es porque, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología disponible, con todo el conocimiento acumulado, todavía existen lugares en el mundo donde la respuesta sigue siendo simplemente, no puedes mirar. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que este tema sigue fascinando tanto. Porque en una era donde casi todo puede ser observado, analizado y comprendido, la existencia de lo desconocido no solo es rara, es poderosa. Nos recuerda que todavía hay límites, que todavía hay secretos, y que algunos de ellos siguen esperando detrás de puertas que, por ahora, nadie tiene permiso de abrir. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete, porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.